Bueno, bienvenidos a todos una vez más para compartir este viernes con todos ustedes, donde vamos a estar respondiendo esto. Este espacio se va a llamar el ABC de la ley porque vamos a estar respondiendo pues preguntas usualmente base como que nos van a servir muchísimo para empezar a tener este movimiento de conciencia, este movimiento de estado de conciencia y por ende, pues alcanzar lo que es la consecuencia de tener un movimiento de estado, que es las manifestaciones. El día de hoy, bueno, nosotros la semana pasada hablamos, para empezar, digamos, tocamos varios temas, como fueron conciencia condicionada, conciencia incondicionada, hablamos sobre creencias, hablamos un poquito sobre fe, pero hubo una de las preguntas que me dejaron y que me hicieron en las historias y que además me dejaron también en el privado y demás, que a mí me gustó mucho y que me gustaría partir de allí, que es esta pregunta de, porque nosotros decíamos que no manifestábamos lo que queríamos, sino lo que creíamos. Entonces, me estaban preguntando por qué no podíamos manifestar lo que queremos y por qué sí lo que creemos. Entonces, a mí me gustaría partir de allí diciendo quizás que a lo mejor no es como no es una sentencia de no, nunca vas a manifestar lo que quieres, sino que es más bien como una invitación a que hagas coincidir tus creencias con las cosas que quieres. Es decir, que tú, lo que tú quieres manifestar, digamos, que coincida con lo que crees que es posible para ti manifestar. Ese era el punto de partida. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué manifestamos lo que creemos y no lo que queremos? ¿Listo? Entonces te doy la palabra, papá, para que nos des de pronto tu punto de vista de por qué tú sientes que sucede de esa manera o por qué sabemos que sucede de esa manera, porque no es ni siquiera un sentir, sino es un conocimiento. ¿Por qué se manifiesta lo que creemos versus lo que queremos? Sí, pues cuando nosotros estamos tratando de entrar en ley de asunción, lo que estamos buscando es la creación de una nueva forma de nuestras vidas, porque estamos inconformes con lo que estamos viviendo. Y por lo general uno puede querer muchas cosas, pero puede no creer en ellas. Es decir, yo puedo creer que me voy a ganar la lotería, pero si no lo creo, jamás me voy a ganar la lotería. Puedo querer mucho ganarme eso, pero si no creo que me la voy a ganar, pues no me la voy a ganar. Entonces, ese conflicto que tenemos ahí arranca con nuestra propia regeneración individual. Tenemos que formarnos, ¿verdad?, dentro de nuestro nuevo pensamiento, dentro de nuestro pensamiento más profundo, para poder acercarnos a ese ideal de persona que estamos buscando ser. Entonces, esa revolución tiene que ocurrir dentro de nosotros mismos. Todo depende de la actitud hacia nosotros mismos, porque muy claro, como te digo, mucha gente afirma y afirma y afirma y afirma, y dice las afirmaciones a mí no me sirven, ¿verdad? Pero es porque lo estás haciendo, pero no estás creyendo en ella. De ahí la importancia de lo que decía el maestro Neville, ¿no? Tienes que sentirte en el deseo, cómo te sentirías si ya lo poseyeras, ¿verdad? Pero si tú lo estás afirmando, pero no crees que lo tienes, todavía estás desde la carencia y lógicamente tu divinidad te va a decir, está pensando, pero no lo cree. Lo está queriendo, pero no lo cree. Si no lo cree, ¿cómo se lo voy a entregar? Si no cree. Si es un escéptico ante lo que está ocurriendo, porque así ha sido tu participación antes de entrar en ley de asunción. Antes de reconocerte quién eres, ¿verdad? Vivías en un mundo en el cual aceptabas todo lo que se te decía y lo dabas por cierto y aceptabas el hecho de que no podías crear, sino que tenías que estar a las expensas de un Dios externo en quien ponías tus ideales, pero que no te resolvía inmediatamente lo que tú querías. Y esa divinidad que existe, que es, pero que no vive por fuera, sino dentro de ti, te está escuchando y está pensando exactamente igual que tú. Cuando tú piensas que no crees, que no puedes, le estás diciendo a esa divinidad que No ella no puede. cree, que no puede, pero que son uno solo.
Tiene que ser primero transformar nuestra renovación mental para poder empezar a creer en la renovación de la vida que queremos vivir. El maestro dice que todo lo que vive en tu imaginación es lo que vas a ver afuera. Y si tú no crees lo que estás viendo en tu imaginación, por más que lo revivas y lo digas y lo repitas, ¿verdad? Muy probablemente hasta que no alcances esa forma de creer ideal, no vas a lograr lo que quieres, ¿ok? Sino simplemente lo que crees. Y como no crees, se te cumple al pie de la letra. Sí, sí, sí. Y que también, por ejemplo, es importante entender que el Padre que está en nuestro interior, o de hecho en estos días no le hemos dicho el Padre, Daniel y yo no le hemos dicho el Padre, no porque no querramos decirle el Padre, sino porque, por poner un ejemplo práctico, le hemos decidido llamar el ingeniero, tipo como si fuera el ingeniero de las cosas. El ingeniero. El gran maestro. Ajá. Entonces, el Padre que está en nuestro interior habla usualmente en idioma de sentimiento. Inclusive en este libro de Conversaciones con Dios se explica mucho esto, que el Padre, el idioma que menos utiliza son las palabras. O sea, el idioma con el que menos se comunica con nosotros es con las palabras. Se comunica mucho más con los sentimientos, se comunica mucho más a través de sueños, se comunica mucho sobre metáforas, en estas maneras de verlo. Y, bueno, el arquitecto también. Entonces, eso me hizo pensar muchísimo en mi época de cuando yo era profesora de inglés. Y bueno, cuando uno enseña inglés como segunda lengua, para las personas que han tomado, digamos, cursos de inglés como segunda lengua, sabemos que el instructor de inglés, cuando enseña de esa forma, no puede explicar en español, sino que uno tiene que explicar en inglés para que la persona se vaya adaptando al segundo idioma, porque es que ese es el propósito. Y entonces, cuando, digamos, uno explicaba y la persona era muy novata, uno le podía explicar todo en inglés y al final preguntar, ¿entendiste? ¿Do you understand? Y todos, sí, sí, todos entendían. Pero entonces tú les decías, bueno, explícame lo que te acabo de enseñar, y todos quedan como, no sé, no puedo explicarlo. Entonces yo me imaginé en la situación de que al Padre yo le estoy tratando de explicar un montón de cosas y él está, sí, te entiendo a la perfección lo que me estás diciendo, pero a la hora de ejecutarlo, o sea, no podía ejecutar lo que yo le estaba explicando con palabras. Entonces, cuando uno es profesor de inglés, uno sabe que uno tiene que utilizar muchos otros recursos, como la mímica, como, bueno, entonces estoy enseñando el verbo comer, eat. Bueno, ok, este es el verbo comer. Entonces ya el padre entiende, está explicándome esto. Entonces, mi asociación cuando le estaba explicando esto, sobre todo a Dani, le decía, era como, tenemos que encarnar literalmente lo que queremos ver afuera. Y por eso también se nos dice que visualicemos, por eso se nos dice también que actuemos como si ya fuera. Porque literalmente esa es la manera en cómo el Padre entiende lo que le estoy tratando de comunicar. Porque si yo quizás se lo explico, como habla en este lenguaje de sentimientos, si mi sentimiento de base es un sentimiento de carencia, es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de no lo tengo, no me sale, no puedo, no sé qué hacer, se me nota el desespero, eso es lo que el Padre va a imitar. O sea, literalmente va a mimetizar, va a imitar y me va a mostrar afuera ese temor, ese miedo, esa sensación de no poder, etc. Entonces, de ahí que yo digo, ahí tenemos que empezar a partir de esa sensación de, ok, ¿por qué tenemos que sentir? Porque ese es el lenguaje con el que el Padre se comunica. Ese es el lenguaje que es universal, con el que nos vamos a comunicar todos. Y segundo también, porque más que, yo apelaría a más que creer que se me va a cumplir, es saber, o sea, es para mí un conocimiento. Es este conocimiento de yo y mi Padre somos uno,
pero mi padre es más grande que yo, él tiene recursos y accesos a todo, que tiene acceso a todo, tiene, digamos, es como el amigo en común, eso es lo que yo me decía, es el amigo en común de todo el mundo, porque todo el mundo tiene este amigo en común que es su imaginación. Entonces, él tiene acceso a todas las cabezas del mundo, que si yo le dijera, mira, yo quiero conquistar el mundo, yo imagino que él empezaría a hablar con las personas que manejan el mundo para yo poder tener un acceso a eso. Entonces, Claro. literalmente no se trata de por qué no se puede cumplir lo que quiero, porque tiene que ser lo que creo. Bueno, de base porque lo que crees, digamos, es como, o lo que sabes es, todo se me va a cumplir. Esa es como la base. Si yo entiendo que todo lo que yo le ponga al Padre me lo va a cumplir, ahí pienso yo. Entonces, la que tiene que tener, digamos, yo no diría cuidado, pero cierta meticulosidad para presentarle el proyecto soy yo, porque él me va a probar todo. O sea, él le va a decir sí a todo. Sí, 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 Claro. sí. Y entonces, cuando le dice que sí a todo, y yo lo veo afuera, a lo que le dijo que sí, yo digo, ay, pues que fui yo que presenté un proyecto medio chueco, porque le va a decir que sí a todo. Entonces, siempre se va a cumplir lo que creo que se vaya a cumplir, lo que Claro. yo sienta que esté a mi alcance. Y de ahí el hecho de que tengamos que expandir nuestro concepto, expandir nuestro conocimiento, expandir nuestra mente, expandir, yo diría, nuestras conversaciones, o sea, estar en constante, yo diría, alimentación mental de nuevas ideas para que se me puedan ocurrir mejores cosas. Mejores expresiones de lo que queremos ver. Porque es que incluso cuando estamos en los diferentes talleres, hay personas que lo primero que me dicen, Francisco, yo no soy nuevo en ley de Asunción. Yo he leído, yo he estudiado, yo he aprendido, he pagado cursos, he pagado sesiones y todo. Y cuando me doy cuenta yo de que ellos no están creyendo, cuando lo primero que me preguntan es, ¿y qué debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? ¿Y qué sucederá? O sea, no están en el convencimiento, en el creer que deberían estar cuando se están haciendo este tipo de preguntas. Si alguien me está preguntando a mí qué debo hacer, ¿verdad? Esa no es la pregunta correcta para alguien que se supone que está en ley de asunción. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cómo? No. Por fuera de todo contexto, si ya dices que estás en ley de asunción, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿quién soy? Exactamente. ¿Quiénes dicen ustedes ¿Sí? que yo soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy Y yo? si, y si, exactamente. Y si tú tienes la respuesta correcta para esta pregunta, ¿verdad? Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y no tienes que estar preguntándoselo absolutamente a nadie. Ya sabes cómo lo tienes que hacer. No tienes que estar preguntándoselo absolutamente a nadie, porque esa es la parte en la cual Dios, nuestra divinidad, el arquitecto, como decían en The Matrix, ¿ok? Se va a confundir, porque dicen, no, pero es que tú tienes el conocimiento, ya tú me aceptaste, ¿y por qué me estás preguntando lo que ya sabes? Ajá. ¿Por qué me estás preguntando si se va a cumplir o no, o qué es lo que va a pasar cuando ya tú sabes el resultado? Pues si deseamos ver al mundo más grandioso, más hermoso, más bonito, lo primero que tenemos que afirmar en realidad es que somos ese mundo más hermoso, más grandioso y más bonito, porque hacemos parte de él, no estamos separados de él. Somos esa divinidad que está creando ese mundo más hermoso, más grandioso y más bonito. Y entonces, señalar el camino, ¿verdad? Es nuestro deber, mostrarles el camino a las personas. Pero cuando nosotros les mostramos el camino a las personas, lo primero que tienen que darse cuenta, esos primeritos que tienen que darse cuenta de cómo, por qué, qué va a suceder, son ellos cuando alcanzan ese nivel. Ese nivel que les va a decir a ellos, no existe forma alguna
que se cumpla si no lo creas tú, ¿verdad? Si no lo estás creyendo y no lo estás creando, porque es imposible para el hombre ver otra cosa que no sea el contenido de su propia conciencia. Y entonces, si tu conciencia es la conciencia de ser del más grande, del más poderoso, del dueño de todo, el dueño de la vida, el dueño de la abundancia, si es ese tu conocimiento, el contenido de tu propia conciencia, no puedes poner en duda absolutamente nada de lo que tú estás creando para ti. Y si no lo crees, lo siento mucho. Y yo Porque estás diciendo, estás contaminando el nombre de la divinidad que vive en ti. Estás diciendo que Dios no sabe. Estás diciendo que Dios no cree. Que cómo lo hace y Dios. eso es un Te pecado. estás separando. Y aparte de Te eso, estás separando. no digo Exacto. que es un pecado, porque literalmente uno de los mandamientos, yo no me sé los mandamientos en orden, pero uno de los mandamientos es no utilizar el nombre de Dios precisamente en vano. Y no se refiere a juramentos, porque nosotros usualmente asociamos esto a jurar, como, ay, te juro por Dios, y luego no cumplir, porque esa es más o menos la asociación que yo le hacía a cuando yo leía ese mandamiento. Pero en realidad cuando entro a la ley, yo me doy cuenta que puedo estar utilizando el nombre de Dios creativamente o constructivamente, o puedo estar utilizándolo en vano, porque puedo decir, no, es que yo no sé, o yo no puedo, o yo no soy así, o yo no puedo cambiar, o yo no sé usar la ley. De esas maneras estoy utilizando el nombre de Dios en vano. Y de ahí que eso sea condenado, digamos, o llamado como uno de los pecados, o sea, es un gran pecado utilizar el nombre de Dios en vano. Pero entonces tendríamos que recordar que pecar no tiene nada que ver con un castigo como tal. O sea, no vamos a ser castigados, no es que va a venir Dios y no va a decir, ay, ¿por qué utilizaste mi nombre en vano? Ahora te voy a castigar. No, no va a venir así, sino que va a pasar es esta asociación, esta cuestión de el pecado es cerrar al blanco. Entonces, cuando yo utilizo el nombre de Dios en vano y digo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy, Él va a decir, listo, no podemos, no servimos, no somos, nos hacemos los inútiles y construimos esa realidad. Y te doy esa realidad que tú estás seleccionando. Entonces, yo diría también, inclusive, claramente yo entiendo el punto donde tú vas de, esto está dentro de mí, esto está dentro de mí, y cuando esto está dentro de mí, yo soy, ¿ok? Pero a mí me gusta, a mí por lo menos, a mí, en mi propio sentir, a mí me gusta decir, yo descanso ahí. O sea, ni siquiera es que yo, Janina, lo tengo que ser como a rajatabla, como, ay, no, es que yo tengo que comportarme de esa manera y tal, sino yo descanso allí. Y cuando yo descanso en ese conocimiento, en esa sensación, en esa forma de ver la vida, pues yo digo, listo, yo hice esto, la corrijo y vuelvo y utilizo el nombre de Dios ahora sí constructivamente, o sea, lo utilizo para mi beneficio. El nombre de Dios, ¿qué es? Porque obviamente como a veces las personas se sienten incómodas, vuelvo y repito, una de las razones por las cuales jugamos con Daniel del nombre del ingeniero y no sé qué, es porque para llamarlo de otra manera, para que no sea dogmático. Entonces, porque mucha gente asocia a Dios con el dogma de la religión. Entonces, por ejemplo, podríamos simplemente recordar que el nombre de Dios es yo soy. Entonces, cuando decimos utilizamos el nombre de Dios en vano, estamos diciendo estoy utilizando el yo soy en vano. O sea, estoy utilizando el yo soy para decir yo soy mala, yo soy débil, yo soy tonta, yo soy un montón de cosas que simplemente pues son en vano, porque en vano ¿en qué sentido? En que podrías utilizarlo constructivamente para decir yo soy poderoso, yo soy el poder operante, yo soy el que manifiesta todo el tiempo, yo soy a la que le dan la razón todo el mundo, o sea, yo soy, ahí lo utilizo constructivamente, pero lo estoy utilizando de cierta manera en vano. Entonces hay que, de cierta manera, apropiarnos de esta yo soidad, de este nombre, de este yo soy, y empezar a pensar un poquito de, ok, voy a utilizar este yo soy de esta manera o lo puedo utilizar de una mejor manera. Ahí es donde viene también inclusive este punto de autoobservarnos, de parar un momento y autoobservarnos y
de verdad voy a utilizarlo de esa forma o lo puedo utilizar de una manera más constructiva. Ahí donde para mí inclusive podríamos empezar a hablar de persistir. ¿En qué estamos persistiendo? ¿Cuál es esa yo soydad en la que estamos persistiendo? Y otra Exacto. cosa que quería comentar era que me gusta mucho, o sea, podríamos decir en este momento del live que cada vez que una persona se pregunte cómo lo debo hacer, cada vez que usted se pregunte eso, convierta esa pregunta en quién soy yo. O sea, usted dice, pero ¿cómo voy a manifestar a mi persona específica? ¿Cómo voy a manifestar $1.000.000? Ok, voy a parar y voy a decir quién soy yo. A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién estoy eligiendo ser hoy? ¿Por qué estoy pensando que no sé cómo hacer esto? Y ahí le aseguro, y yo sé que tú también, la inspiración empieza a aparecer. Por Ahí supuesto. las respuestas empiezan a aparecer, porque ya ahí Sí. se mueve de estado. Y mira que una de las respuestas que yo le doy a las personas cuando me hacen este tipo de preguntas es, pregúntate cómo lo haría ¿Mm? Dios. Y te empiezan a llegar las respuestas que estás necesitando, porque como tú eres Dios, como todos y cada uno de nosotros somos Dios porque somos la esencia del Dios mismo, nos llegan todas las respuestas. Porque al preguntarte tú cómo lo haría Dios, y si tú eres Dios, ¿a quién crees que le van a llegar las respuestas? Sino a ti mismo. Entonces, en el proceso de hacer un hecho del ser, si yo estoy queriendo alcanzar mi ideal, pues yo tengo que imaginarme a mí mismo como el ser ideal que deseo ser, Uh-huh. como el ser ideal que crea todo lo necesario para ser feliz. Y el ser ideal que yo estoy buscando no se pone a pensar, discúlpenme los mexicanos, pendejadas, ¿ok? De que yo soy capaz de manifestar dinero, un carro, una casa, pero entonces ahí estás contaminando el nombre de Dios. Pues estás colocando un pero, y ese pero generalmente hace que te olvides de todo lo que dijiste antes, porque esa es una expresión contrastante y la gente le va a prestar atención a lo que vas a decir después del pero. Es como, es que mi novio es esto y aquello, pero, y entonces la gente le presta más atención a lo que vas a decir después porque lo pones en expectativa, porque le dijiste una sarta de cosas bonitas, pero la gente va a recordar, pero es poco detallista, pero, y la gente va a observar lo que tú estás diciendo. Y como está prestándole más atención a ese enfoque, la energía de a quienes se lo estás diciendo va a hacer que se refuerce el pensamiento que tú estás creando en ti y en las demás personas. Entonces yo les he dicho a todos, cambien el pero por una de más. Y después de esa además digan algo lindo de esa persona que ustedes quieren ver. O digan algo lindo de las cosas que quieren crear. Porque es que yo me quiero ir de vacaciones a Villa de Leyva, pero no tengo dinero. Entonces, las personas escuchan el pero y no tengo dinero y se enfocan en eso. Y se olvidan de que tú quieres ir a cualquier parte del mundo porque están colocando su enfoque y su energía en lo que tú les estás diciendo. Que se enfoquen. Tú les estás enviando a ellos el mensaje para que se enfoquen en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo buscando el ser ideal que quiero ser? Pues comportarme como él. Entonces, es ahí donde yo tengo que hacer mi revisión. Mi revisión me indica a mí que lo estoy haciendo mal porque estoy viendo mal las cosas por fuera. Pero en el momento en el que yo hago mi revisión y me observo y veo lo que estoy diciendo, empiezo yo a crear a la persona ideal, al ser fino que quiero ver, porque quiero ver un mundo más fino. Entonces, el primero que tiene que convertirse en algo fino soy yo. Y entonces, cambiando esa forma de pensar, cambiando esa forma de expresar nuestros deseos, ¿verdad? Simplemente vamos a observar cambios tan maravillosos que te vas a sorprender, porque vas a pensar, wow, me ocurrió esto. Y no es de sorprenderse, sino de saber que si lo estás haciendo bien, lo vas a ver en tu realidad, porque ya conoces el resultado. No tienes que preguntarte qué sucederá ni qué va a pasar si yo hago esto. Ya conoces el resultado.
El resultado es que tú, como creador de tu mundo, de tu vida, vas a observar un cambio en tu exterior. Entonces, hay que cambiar esa concepción que tenemos de antes de convertirnos en personas que están estudiando la ley de asunción, para no entregarles sin querer, porque a veces lo hacemos hasta inconscientemente, el poder operante, la energía negativa sobre lo que estoy diciendo, después que tú estás diciendo y comportándote como el humano que eras antes de convertirte en ley de asunción. Le entregas a todos la oportunidad de entregarte una energía que te va a hacer convencerte a ti que tú no eres capaz de hacer cualquier cosa, cuando es todo lo contrario. Así es. Y que, digamos, o sea, si yo soy quien está en esa parte o sea, si yo tengo claro que no hay nadie más a quien cambiar, sino a mí mismo, pero soy, yo diría infiel a esa sensación de que yo soy quien está cambiándose a sí misma. Y bueno, ojo también que me gusta a mí siempre replicar en esta parte. Cuando yo hablo de cambiar, yo no hablo de arreglarme como si estuviera dañada, porque quizás eso es lo que a veces sí caemos en la sensación de que tengo que cambiar esto porque esto está dañado y lo voy a reemplazar por algo que está bueno. No, yo para mí esta parte de cambiar es obviamente un sinónimo de moverme de estado, de listo, ya ocupé este estado suficientemente tiempo, ya lo experimenté, ya lo viví, ya lo lloré, ya lo sufrí, ya lo todo. No me gustó. No me gustó, hay algo muchísimo mejor a lo que puedo tener acceso, me mudo para allá. Ese es el punto. Y soy yo quien se debe mudar. No, ni siquiera voy a esperar a ver qué hace el otro afuera para yo hacerlo. No, porque no sucede de esa manera. Hay mucha gente que no se quiere mover de estado porque no, es que no veo que nada afuera pase. Toca caminar por fe. Yo le decía esta semana a uno de mis queridos, de las personas que toman las sesiones conmigo, las personalizadas, los de paquete, les decía, sí, toca caminar por fe. Esto es como irse en un puente sin barandas y a oscuras. Pero tienes piernas y sabes que hay un final. O sea, sabes que vas a llegar. Y sabes que si te caes, te vuelves y te montas en el mismo puente sin barandas oscuras, pero de que llegas, llegas. O sea, ese es el punto. No es fácil, digamos, no es fácil, no por condenarlo, sino porque puede que al principio sea un poco novedoso. Es como cuando nosotros en la noche nos levantamos a oscuras. Al principio, cuando nos levantamos a oscuras, es novedoso. Como, uy, no veo. Pero a medida que vas caminando, es como si tu sentido de tu visión, tu vista, algo tiene que pasarle a tus ojos que tú empiezas a tener una sensación de que estás caminando y ya no te estás cayendo. Ya no ves en la oscuridad, porque es que no es que veamos en la oscuridad, pero podemos andar en la oscuridad sin tenerle miedo a que nos vamos a caer. Ese es el punto. Es un proceso de adaptación. Exactamente, nos adaptamos a la oscuridad. Exactamente, y de aceptación. Exactamente. ¿Por qué? Porque la vieja idea nuestra de nuestro antiguo yo no se va a desaparecer de la noche a la mañana, así, rápido. No, ¿ok? Sino que tiene que ser, así como tú dijiste, una preparación, un estudio, un conocimiento que va a hacer que las ideas viejas que tenías de ti misma, de ti mismo, sean empujadas hacia afuera por nuevas ideas, porque estás conociendo nuevas y mejores ideas que las puedes aplicar a tu mundo. Has venido aplicando las mismas ideas, estás en un conformismo tal que sigues haciendo exactamente lo mismo y no ves cambios y dices, pero yo estoy intentándolo. No sirve con intentarlo. También tiene que darse la preparación, la adquisición de ese conocimiento. Por eso estamos nosotros en este despertar de conciencia ofreciendo ese conocimiento para que tú puedas obtener nuevas ideas. Por eso cada vez que terminamos una charla o cada vez que terminamos una sesión con una persona, la persona nos dice, ¡uf! Me volaste la cabeza.
jamás lo había visto así. ¿Por qué? Porque esa vieja concepción que tenías de ti tiene que ser empujada afuera por ideas nuevas que estás adquiriendo, el conocimiento nuevo que tienes que buscar y a través del cual te preparas para vivir en una vida en Asunción. A mí me acuerda mucho también este ejemplo de caminar en la oscuridad. Me recuerda mucho una anécdota de la infancia, porque pues es lógico que cuando uno es niño, uno le tenga miedo a la oscuridad, y le tenga miedo, por ejemplo, a las películas de terror, y le tenga miedo a todo esto. Y yo me acuerdo cuando un día estábamos viendo una película de terror tú y yo decía, ay, no, tengo miedo. Y tú me dijiste como, pero, Janina, ¿cómo le tienes miedo a eso si eso es falso? Si allí, yo te decía, no, porque pues se va a morir el personaje o lo que sea, tú me decías, no se muere. ¿Por qué? Porque no se muere el camarógrafo, porque no se muere el sonidista, porque no se muere el director, porque no se muere, o sea, ¿por qué no se mueren ellos? Si se supone que se están muriendo todos, ¿por qué no se muere? Y de ahí yo pude literalmente volver a ver películas de terror con toda la tranquilidad del mundo, porque sé que nadie literalmente se muere. Pero entonces, ¿cuál es el punto de este ejemplo? De que cuando tú conoces, o sea, cuando tú no conoces, es lógico que tengas miedo. Porque ese era mi punto. Yo tenía miedo porque no conocía, no tenía otra perspectiva de las películas de terror, más, o sea, la única que tenía era lo que me estaban mostrando allí. Y yo, ay, qué pánico, qué miedo que en la oscuridad me salga eso. Qué miedo que en la noche me vaya a salir eso debajo de la cama, ¿ok? Porque no tenía otro conocimiento. Pero entonces, en ese momento, tú, en ese caso, porque fuiste tú, el que me dijo, no, mira, eso no es así, eso es una ilusión. Inclusive podríamos llamarlo como, eso es una ilusión. Parece que fuera verdad, pero no es verdad, ¿ok? Y entonces, cuando yo entiendo eso, cuando adquiero ese conocimiento, pierdo el miedo. El miedo se disipa, ¿ok? El miedo se acaba, deja de existir en ese momento, porque es como si revelaras el truco. Ya no hay algo ahí detrás. Entonces, ahí cuando el miedo desaparece, tú estás literalmente, digamos, es como, no puedes volver atrás, no puedes volver al estado donde tenías miedo a lo desconocido, porque ya lo desconocido ha sido descubierto, ya no le tienes miedo. Es como cuando veíamos Scooby-Doo y sabíamos que al final de todos los capítulos el monstruo era alguien. Por eso esa serie no nos asustaba, porque sabíamos que el monstruo era alguien más y ese era todo el punto, que descubriéramos la ilusión. Y es que el hecho de crear algo nuevo en nuestra vida es simplemente utilizar nuestro conocimiento nuevo, más profundo, ¿verdad? Para ver lo que queremos ver. Entonces, ese hecho anterior, que ahora ya no es el que te revela, ni el que te preocupa, sino que estás aprendiendo que ese tipo de hábito o de pensamiento antiguo son como cuando, por ejemplo, tú sabes que un árbol en las estaciones que hace, pues tiene hojas ahí y son unas hojas viejas y se ponen amarillas y luego marrones y por último caen. ¿Y qué hacen? Pues básicamente son empujadas hacia afuera por nuevas hojas. Entonces, así tiene que ser tu mente en este momento. Una base creativa por la recepción de lo nuevo que quieres ver en tu vida. Ya estás cansado de lo viejo, ya estás cansada de ver siempre lo mismo y estás mucho más cansada de quejarte de ver siempre lo mismo, que te toquen los mismos tipos, que vivas en la misma escena de pobreza, que no se te cumplan. Estás cansado de eso. Reemplaza todo eso por nuevas ideas. Crea el sueño futuro y conviértelo en un hecho presente. Desde el presente puedes crear lo que se te venga en gana, pero todos, no existe ninguno que no tenga la capacidad de cambiar por una vida que desea ver en su realidad. Porque las ideas se renuevan. Apenas adquieres conocimiento y un conocimiento y una preparación y lo que estás aprendiendo desde Ley de Asunción, tus ideas empiezan
expandirse de tal forma que todas las ideas viejas desaparecen. El miedo desaparece, el temor al resultado desconocido desaparece, ¿ok? Y es exactamente lo que nosotros hacemos, como cuando estamos sembrando algo. Vamos a sembrar mango y no me va a salir maíz. O voy a sembrar, sí, voy a sembrar manzanas y me van a salir naranjas. No, ya sabes cuál es el resultado, porque aprendiste ese conocimiento y sabes que ese conocimiento, al expandirse en tu cabeza, empieza a generar nuevas ideas. Y entonces eso nos llena a nosotros de nuestro ideal más alto. Y nuestro ideal más alto indica que no importa lo que pienses, sino lo que crees para que se cumpla. Y si tú quieres creer para poder crear, valga la explicación, quieres creer para poder crear, lo único que va a pasar es que vas a obtener todo aquello en lo que estás creyendo y no solamente quejarte porque querías algo, pero no creías en eso y por eso no lo viste en tu realidad. Entonces, cuando nos convertimos en ese ideal, lo que vemos manifestarse todo el tiempo en nuestro mundo es simplemente la nueva vida en ley de asunción que no te va a echar para atrás jamás. Ya no te vas a devolver en el pasado, como dijiste hace un momentico, sino que estás creando el nuevo futuro que deseas vivir. No existe tiempo, no existe distancia, no existe edad, no existe nada. En cualquier momento, desde que eres niño, tienes esa capacidad para ir, el niño, a través del conocimiento, va generando nuevas ideas y va pidiendo nuevas cosas, nuevas tecnologías, nueva ropa, nuevos juguetes, va aprendiendo y lo va manifestando ciegamente, porque tiene fe en que o su papá, o Santa Claus, o el niño Dios, o el viejito pascuero, le van a traer eso que él está pidiendo. Entonces, cuando afirmamos la realidad de nuestra propia grandeza, de ese ser ideal que estamos buscando, es cuando nos damos cuenta que podrás querer muchas cosas, pero crear solamente aquello en lo que crees. Exactamente. Y que obviamente es más que todo darse cuenta, al fin y al cabo. O sea, darnos cuenta de que somos grandes. Es como en tu servicio, cuando dice que en nuestro sentir nos hemos sentido como saltamontes, pero cuando nosotros nos volvemos unos gigantes, esos saltamontes se convierten en esos gigantes se convierten en saltamontes. Como el punto. En su sentir, o en nuestro propio sentir, nos hemos sentido de esa manera, nos hemos sentido saltamontes, pero no significa que seamos saltamontes, o sea, nos sentimos quizás muy pequeños, nos sentimos rebasados por el evento, nos sentimos rebasados por la condición, pero no somos eso, o sea, no, yo diría no es que no seamos eso, a mí no me gusta decir no somos, me gusta decir no somos exclusivamente eso, porque parte también para mí importante es, o sea, a mí me sirvió muchísimo entender por qué me pasaban cosas malas, o sea, ¿por qué me pasaban cosas malas? Y bueno, porque esas cosas existen dentro de mí. Y entonces, y en realidad las cosas o los estados de conciencia no son ni buenos ni malos. Existe en mí la sabiduría para juzgarlos de esa manera. Y por eso yo digo, ay, me pasó algo malo, porque yo lo catalogo como malo. Y lo que puede ser malo para mí es muy subjetivo para lo que pueda ser malo para otras personas, porque malo para mí puede ser, yo que sé, se me partió una uña, qué malo, pero hay gente que tiene otras experiencias malas muchísimo más feas. Entonces, es muy subjetivo lo malo que me haya podido pasar, pero poder entender que esto malo no me pasó por un castigo divino, no me pasó porque hice algo malo, no me pasó porque es que pensé algo malo y me castigaron con la manifestación de eso, no, entender que me pasan esas cosas porque yo tengo libertad, es inclusive verlo de esa manera, yo tengo tanta libertad que me permito experimentar algo que yo juzgaría como malo, pero así como me puedo permitir experimentar esas cosas, me puedo permitir experimentar otras y solo de mí depende. Es que creo que eso también es para mí lo más importante. Por eso para mí ser causa fue el mejor regalo, porque lo que me dieron fue libertad. Yo antes
yo no era libre porque pensaba que dependía de otras personas, pensaba que dependía de los juicios, los humores, las ganas de otras personas, pensaba que dependía de la voluntad, literalmente de Dios, o sea, pensaba que dependía de muchas cosas excepto de mí. Y de hecho, creo que va por ahí el punto, porque ahorita Norberto, mi querido Norberto, hizo una pregunta, aquí también hay otra pregunta, de cómo perdonar o cómo puedo desacreditar un pensamiento y cómo puedo perdonar viejas memorias, cómo puedo perdonar mi pasado que no me gustó. De cierta manera, pues yo desde mi punto de vista, yo lo pongo así, mi punto de vista es, yo no desacredito ya nada, o sea, ni siquiera es desacreditarlo como, no es de mi agrado, no, para mí de hecho todo lo que venga de mí es de mi agrado, porque me quiero tanto que empiezo a querer todo lo que yo soy, y literalmente me amo tanto que todo lo que hice en mi pasado es amado por mí. Que yo lo ame no significa que lo tenga que seguir eligiendo. Exacto. Mira que se me acaba de ocurrir así, me pasa por la cabeza, de que esa transición que las personas están viviendo cuando entran a la ley de Asunción es como cuando eres niño, ¿verdad? Y entonces tu mamá está preparando cupcakes en la cocina. Y entonces llegas y tú de niño tomas el cupcake y tu mamá te dice, no, no lo tienes que coger, no lo tienes que hacer porque... Okay. Pero cuando eres adulto, es decir, cuando ya te reconoces quién eres, ya eres papá, Dios, así tu esposa esté preparando los mismos cupcakes, tú lo tomas y lo máximo que te van a dar es una sonrisa, te van a decir, no, mira, eso es para la cena, eso. Pero ya te sientes capaz de crear una situación en la que antes te sentías mal y que ahora sabes que no hay consecuencia Castigo. alguna. Exactamente. Mientras que antes pensabas que no importaba lo que hicieras, muy probablemente si se catalogaba como bueno o como malo, ibas a recibir o premio o castigo. No, es exactamente la misma situación, pero desde el punto de tu ser ideal, de lo que tú deseas ser. Entonces, esa parte en la cual nosotros estamos tratando de alcanzar nuestro ser ideal, tratemos de verla como si fuera nuestra adultez responsable de todo lo que está creando. Y estoy creando una misma situación desde un punto de vista antes de ley de asunción, como si fueras un niño, que vas a tener o premio o castigo, mientras que ahora desde la adultez, esa misma situación es simplemente algo que tú mismo estás creando. Y que no vas a recibir ni premio ni castigo, sino tu elección. Y de ahí, mira, que se me acaba de ocurrir, porque me estaba acordando la otra vez que tu mamá me regañaba porque cogía unas tajaditas de plátano de los platos. Y entonces cada vez que ella se volteaba, yo agarraba otra y agarraba otra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar porque es mi elección disfrutar de lo que estoy haciendo. Y en ese momento que estoy haciendo, simplemente tomando una elección de coger algo que a mí me gusta. Escoge desde tu adultez responsabilidad, algo que te gusta y que quieres hacer y que quieres ver en tu realidad. Y disfrútalo siempre. Haz cosas que puedas disfrutar y que te hagan feliz. En eso consiste la ley de asunción. Es como una adultez responsable de donde tú sabes que lo que estás eligiendo te hace disfrutar y te hace ser feliz. Así es. De hecho, creo que podríamos ahí rematar ya digamos, con las conclusiones, porque es importante que, o sea, nosotros no nos enfrasquemos tanto en lo malo que hemos elegido, o inclusive lo malo que vayamos a elegir, porque somos humanos, o sea, es que eso es lo natural de la vida, tener elecciones, o sea, tú tienes libertad. Si tú no tuvieras entre lo bueno y lo malo, que yo creo que ese espectro es muchísimo más amplio, o sea, no todo se cataloga de bueno y malo, no. Para mí el espectro es más largo, pero si tuviéramos nada más las dos opciones de lo bueno y lo malo, eso es bonito, o sea, tener elecciones es bueno, porque si no tú solo serías un esclavo de, y lo que pasa es que hasta este momento has sido esclavo de, porque has estado esclavizado, porque pensabas que no tenías elecciones, porque pensabas que
no, es que a mí me toca esta vida y a mí me toca ser así. Y esto es lo que a mí me tocó. Y no, no eres esclavo de un Estado. De hecho, me vi una conferencia que se llama ocupante o recluso. Es decir, o tú estás ocupando el Estado o estás preso en el Estado. Y hacerte consciente de que tú eres causa, ya deja digamos, es como si te dieran la sentencia de libertad, pero decidieras quedarte en la cárcel. O sea, literalmente es así, como que, eres libre, te puede decir, y tú, no, mejor me quedo aquí, porque esta es lo que yo conozco, esta es la vida que yo conozco. O ni siquiera, a veces puede ser, porque puede ser muy injusto decir, no, me quiero quedar aquí porque yo no creo que alguien se quiera quedar en la tristeza, pero es como decir, no, mejor me quedo aquí porque me da miedo salir y ver qué puede pasar allá afuera. Es decir, no es que les guste quedarse en la cárcel, pero no se atreven a salir. Porque, digamos, les dieron libertad en la noche a oscuras y todo está apagado. Entonces, no, mejor me quedo acá. Y mejor repienso todo y revuelvo todo mi pasado y me siento otra vez culpable y me condeno yo mismo y pienso, no, es que a mí me toca vivir aquí porque no te toca. Ya tienes la libertad, ya tú te dieron la llave. Estás en este perfil porque tomaste la llave, porque ya te declararon libre. Entonces, ejerce esa libertad. Para mí esa tiene que ser la conclusión. No eres, no eres esclavo porque tienes opciones. Allá tú sí te quieres quedar preso. Exacto. Sí, y es lo mismo, ¿no? El pensamiento antiguo, el del hombre antiguo, el de la persona antigua, antes de entrar a la ley de asunción, era someternos a la voluntad de Dios. Vivimos sometidos a la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Dios permite, Ojalá. Dios mediante, ojalá, ¿verdad? Eso, todo eso era sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora, a través de la ley has aprendido que Dios habita en ti, que piensa a través tuyo, que habla a través tuyo, que tú te comportas como Dios, ¿verdad? Porque no espera menos de ti, sino que te comportes como el Dios que todos aman. Dios es amor. Ahora, si tú estás haciendo esto, ¿verdad? Si tú estás aceptando que Dios que te creó a su imagen y semejanza, que te dijo, te hice igual a mí, compórtate como yo, te está diciendo que tu voluntad es su voluntad. Y aquel que no cumpla la voluntad de Dios, es decir, tu propia voluntad, comportándote como Él, está viviendo en un eterno pecado. Entonces, si tú no amas, si tú no quieres, si tú no haces las cosas maravillosas, si tú no vives feliz, si no escoges la felicidad, si tú no vives creando abundancia para ti, si tú no escoges a la persona que amas para ti, si tú no eliges ser feliz, entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Porque Dios lo único que desea es que seas feliz, que escojas lo que amas y que vivas y disfrutes esa vida que Él te está diciendo, escógela, es para ti, vívela, así como yo te la estoy entregando. Y si tú no lo haces, entonces no estás cumpliendo mi voluntad. Y aquel que no cumple mi voluntad, vive las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, sin estar sometido, sino simplemente por elección. Elegir siempre maravilloso. ¿Esto me hace feliz? Sí, yo lo elijo. Y listo. La voluntad de Dios es verte siempre feliz. Y la voluntad tuya es ser siempre feliz. Cumple la voluntad de Dios y así cumples tu propia voluntad. Así es. Y que pues es una voluntad buena. Por eso digo, tiene sellito de aprobación. Yo digo, la que tiene que Exacto. repensar el proyecto que va a mostrar soy yo. El padre siempre va a decir que sí, tienes todo lo mío. Por eso decía, a mí me gustó mucho un libro que se llama La ciencia de la mente, que decía algo como, pues si le das la orden de que no trabaja, no trabaja, se hace la inútil. Entonces, ¿como para qué? ¿A son de qué? Dicen por ahí en Cali, ¿a son de qué? Entonces,
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Papá, mañana tienes el segundo sábado, ¿no? Sí. Tengo el segundo sábado concerniente al campamento 3 en 1, Ujú, la eliminación del ujú. ego, la eliminación de esa vocecita que te está diciendo cómo reaccionar y no cómo actuar, la vocecita que te quiere, según ella, poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Diciéndote que no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, recuerda que cuando estás escuchando eso que no te trae felicidad, estás escuchando a tu propio ego que te quiere proteger de que no te hagas daño, de que no sufras. Y entonces, por eso te dicen, no hagas, no te arriesgues, no te lances, no busques la felicidad por todo lo que a ella concierne, ¿no? Entonces, mañana vamos a tener la eliminación del ego. Yo estoy invitando a la gente que si se perdió el primer sábado del campamento, también se pueden inscribir para participar mañana en el segundo día del campamento de eliminación del ego. Y el próximo sábado, ¿verdad? En el de perdón verdadero. Ujú. Entonces, todavía están a tiempo. Pueden inscribirse, pueden participar, es muy económico, son 3 horas maravillosas. Ojalá le pudieran preguntar a las que están participando y Creo dicen, que ya pasaron las 3 horas, sí, yo quiero más. Olga creo que está en tu campamento y ahí está escribiendo. Entonces sí, son 3 horas cada sábado. O sea, ya pasaron 3, vienen 3 y el próximo sábado son 3 Sí. más. Y si alguien está interesado en lo que ocurrió el pasado sábado, pues está la grabación Ah, bueno. donde yo explico todo esto el nuevo autoconcepto, no el autoconcepto, sino el nuevo autoconcepto, las ideas nuevas que debes tener para empezar a crear ese nuevo concepto de ti. Y mañana va a ser la eliminación del ego. Y el próximo sábado 15, perdón verdadero. O sea, los invito. Ojalá las personas que ya tomaron este campamento puedan publicar sus testimonios, ¿verdad? En mi perfil o en el de Yana, para que se den cuenta de lo que este campamento hizo por ellas. Les cambió la vida, pues, totalmente. Entonces, ¿cómo se pueden inscribir al campamento? Es simplemente separar su espacio y lo pueden hacer a través de PayPal o de Western Union. Me escriben a mí, al DM, o te Ujú. escriben a ti, tú me los pasas a mí, y yo les paso el link a través del cual pueden separar su espacio. El campamento en total cuesta Ok, $75, pero si van a tomar, si quieren tomar uno solo, lo pueden tomar, pero lo pueden tomar por $35. ok. Si quieren tomar los otros dos, ya les bajamos a $30, pero si quieren tener acceso a los 3, entonces serían solo $75. Listo, muy bien. Y bueno, de mi parte, pues también decirles que muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que van a ver esto, porque se va a ver en YouTube, se va a ver en Instagram, se va a quedar guardado, así que tranquilos, para que lo repitan cuantas veces quieran. Y pues si no es más, nos vemos el próximo viernes con, digamos, con la tercera parte, porque vamos a tratar de hacer esto como por partes, como la tercera parte del ABC de la Ley de Asunción. Si quieren pues tomar sesiones conmigo, acuérdense que para julio el paquete de sesiones comienza el próximo lunes y también está, por ejemplo, el campamento de dieta mental y persona específica y por ahí viene una sorpresa más con Ruti en estos días, entonces estén pendientes a los perfiles. Ya saben, también vayan a seguir a mi papá a su Instagram, que es @viviendo en Asunción 20. Síganlo en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, él tiene muchas redes sociales, lo encuentran en todas así. Y sin más, pues muchas gracias, adiós. Muchísimas gracias a todos por estar y participar. Un gran abrazo y nos vemos la próxima.